Muy bien, pues vamos a iniciar esta sesión de la primera semana, la última sesión de la primera semana. Y les comento que después de esta sesión se aplicará un pequeño instrumento de evaluación que será un cuestionario. Solamente preguntas de los conceptos que hemos visto, como la definición de una relación, la definición de una función eh, y los otros conceptos que hemos visto. Después de ese cuestionario, los siguientes van a ser problemarios. Ahorita hemos tenido solamente un acercamiento a el cálculo de dominio y rango de funciones. Ayer hicimos un pequeño ejercicio, pero después de esta sesión vamos ya a entrar más de lleno al cálculo de dominio y rango. Ahorita hemos hecho solamente algunos acercamientos, pero vamos a hacer varios ejercicios, los más que se puedan. Voy a resolver ejercicios aquí a manera de ejemplos de diferentes tipos, como funciones racionales como la de ayer, funciones irracionales, funciones trigonométricas y funciones lineales, por ejemplo, y de diferentes tipos, para que tengan bastante práctica en el cálculo del dominio y el rango de diferentes tipos de funciones. Y ya después de eso, pues habrá un problemario y luego entraremos a la parte de operaciones con funciones, de lo cual también habrá un problemario y luego viene ya el tema de límites. Pero entonces, esta clase de hoy la vamos a terminar probablemente un poco temprano porque eh, es, digamos, la última o la última parte de de, de estas sesiones en las cuales vamos a hacer un corte para aplicar un pequeño cuestionario de las preguntas o de los conceptos más sobresalientes que hemos visto hasta el momento. Y va a venir la parte de hoy, la definición o lo que son las funciones inyectivas, las funciones suprayectivas y las funciones biyectivas. Entonces, comenzamos. Vamos a partir nuevamente de la representación de conjuntos. Al inicio de de las sesiones veíamos que una relación es la parte o el concepto más simple que empezamos a ver, cómo conectar los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto por medio de un vínculo. Entonces, a los elementos del primer conjunto, que siempre es el conjunto de partida, se le conoce como el dominio, y a los elementos del conjunto de llegada se le conoce como el rango o, en algunas literaturas, como el codominio o contradominio. Y entonces veíamos que la definición más sencilla de una relación, pues es el vínculo o la unión entre elementos de diferentes conjuntos. Y no importaba cómo estaban relacionados, simplemente que hubiera una conexión entre elementos de un conjunto y elementos del otro conjunto. Y a partir de ahí definimos una relación. Después pasamos a la definición de lo que es una función y veíamos que una función es un tipo de relación en el cual a los elementos del primer conjunto le corresponde solamente un elemento del segundo conjunto. Y entonces ahí definíamos lo que era una función, aquella relación en la cual a los elementos del conjunto de llegada le correspondía solamente un elemento del conjunto perdón, a los elementos del conjunto de partida les correspondía solamente un elemento del conjunto de llegada. Y entonces esa definición es la de una función, que es un tipo de relación en la cual se cumple esa condición. Y bueno, ya sabemos que al vínculo que une los elementos de cada conjunto se le llama regla de correspondencia. En este caso, en el ejemplo que usábamos al inicio, era el color favorito, ¿no? El color favorito de cada uno de los elementos del conjunto de partida y las posibles opciones en el conjunto de llegada. Ahora, ese es ya estando dentro de las funciones, que son tipos de relaciones especiales, vamos a tener tres tipos de funciones. Una de ellas es la función inyectiva. Y una función inyectiva es aquella en la que el conjunto de llegada está relacionado máximo a un elemento del conjunto de partida. Otra vez,
Una función inyectiva es aquella en la que el conjunto de llegada, o sea, eh, el que se representa con las yes, está relacionado máximo a un elemento del conjunto de partida, máximo a uno. Por ejemplo, aquí nos vamos a basar en el conjunto de llegada y entonces vemos, por ejemplo, para el color rojo, ¿a cuántos elementos del conjunto de partida está unido? En este caso, solamente a uno. El conjunto azul, a ninguno. Perdón, el elemento azul, a ninguno. El elemento rosa, solamente a uno. El elemento verde, solamente a uno. El elemento morado, solamente a uno. Y aquí quiero hacer notar una palabra clave. Dice máximo. Es decir, puede ser ninguno o puede ser máximo uno. O sea, los elementos del conjunto de llegada van a estar unidos o a ningún elemento del conjunto de partida o máximo a uno. Por eso podemos ver aquí que el color azul no está unido a ninguno, porque la palabra máximo me delimita que puede ser eh, uno o menos que uno, pero no más de uno. Entonces, algún elemento del conjunto de llegada puede estar unido o puede no estar unido a algún elemento del conjunto de partida. Y como vemos también en el conjunto de partida tenemos un elemento que no está relacionado. Y entonces esto es un tipo de función. Y si recordamos la definición, una función es aquella en la que a un elemento del conjunto de partida le corresponde solamente un elemento del conjunto de llegada. Y entonces ahí tenemos la función inyectiva. La referencia, ¿cuál va a ser? Va a ser em, los elementos del conjunto de llegada. Esa va a ser la referencia. Debe estar unido máximo solo a un elemento del conjunto de partida. El rojo está unido solamente a uno, el azul a ninguno. Entonces se cumple la condición porque no sobrepasa el uno. El rosa está unido máximo a uno, el verde está unido solamente a uno y el morado está unido solamente a uno. Bien. ¿Preguntas con esta definición? No, no me pregunta. Bien. Siguiente, función suprayectiva. Es aquella en la que el conjunto de llegada está relacionado con al menos un elemento del conjunto de partida. Aquí cambia la palabra porque la condición también va a cambiar. Dice que es aquella en la que el conjunto de llegada, nuevamente nos basamos en el conjunto de llegada, está relacionado con al menos un elemento del conjunto de partida. Es decir, mínimo, cada elemento del conjunto de llegada debe estar unido a un elemento del conjunto de partida. Y como podemos ver la diferencia con el anterior, todos los elementos del conjunto de llegada están unidos a algún elemento del otro conjunto. Digo, al menos a uno. Quiere decir que puede ser más de uno, pero, pero debe estar unido al menos a uno. Por ejemplo, el color rojo, pues está unido al conjunto perdón, el color rojo está unido a uno, el color azul está unido a uno, el color rosa está unido a uno, el color verde está unido a uno, el color morado está unido a uno. Entonces, al menos a uno, o sea, todos los elementos del conjunto de llegada deben estar unidos al menos a uno. Entonces, no debe quedar ninguno sin conectar en el conjunto de llegada. Bien. Siguiente. Y la tercera, Perdón. ¿sí? ¿Alguien habló? Yo, perdón, ¿puede regresar a la otra anterior? Sí, sí, dime. Es que no lo había notado. Perdón. Ah, ok, claro, claro. Que hoy les comparto ya una disculpa, no se me pasó, no les he enviado las diapositivas, hoy se las comparto. Eh, y también les subo las dos sesiones que hemos tenido ya grabadas, porque la primera fue la parte del diagnóstico, esa pues no quedó grabada, fue simplemente la aplicación del diagnóstico. Eh, pero hoy les comparto y les comentaba a Alfredo, antes de que te conectaras, que después de esta sesión,
va a haber una evaluación que va a ser un pequeño cuestionario de los conceptos que hemos visto y va a incluir los de la sesión de hoy. ¿Cuándo sería? Pues podría ser mañana o si no, máximo el domingo. ¿Cómo ven? ¿Se los aplico mañana o máximo el domingo? Tengo que darles un cierto tiempo, entonces lo voy a hacer en un formulario, les envío el enlace y a partir de que yo lo envíe, tienen tanto tiempo para regresar la respuesta. Entonces, puede ser mañana, máximo el domingo, antes de que comience la siguiente semana. Una Ah, pregunta, perdón, Sí, dime. una pregunta. Si fuera mañana, ¿a qué hora sería? Más o menos. A la hora que nos pongamos de acuerdo, que todos coincidan para que no haya el problema de que yo lo envíe a una hora y alguien no pueda, entonces ya vamos a tener un problemita ahí con el tiempo. Ah, ya. Tendríamos que ponernos de acuerdo. Muy bien. Entonces, para empezar, ¿prefieren mañana o el domingo? Porque bueno, el sábado yo me ocupo en otras cosas, eh, por eso les pregunto, ¿puede ser mañana o el domingo? Para mí estaría bien el domingo. Domingo. ¿Tú qué dices, Alfredo? sí, por mí está bien cualquier día. Está. Ok, y Axel vi que ya se conectó. Axel, ¿tú qué día? Pero también te conviene el domingo. Ah, ¿cómo de qué están hablando? Ah, perdón, es que pensé que habías alcanzado a escuchar. La primera evaluación, que va a ser un cuestionario de los conceptos que hemos visto hasta el día de hoy, eh, se las puedo aplicar mañana o el domingo. Mm, ambas, bueno, ambas estoy bien, yo creo. Mañana a las 8, ¿no? Igual el domingo a las 8. No, mañana recuerden que el ¿A qué horario hora es de sería? lunes a jueves de clases, los viernes no tenemos clases. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese espacio para las evaluaciones. Entonces, si no hay problema que el domingo, entonces lo aplico el domingo para quedar todos de acuerdo. Y nada más tendríamos que ver la ¿Pero qué hora. hora sería? Ah, bueno, en eso tenemos que poner de acuerdo. ¿En qué horario los tres tienen disponible para no afectar ahí en sus actividades? Puede ser en la mañana o en la tarde. Yo mañana no puedo, en la mañana o tarde. En la tarde entonces sí puedes. No, Domingo en la tarde, ¿no? sería tarde, muy tarde. Ah, domingo sí, domingo sí. Domingo. Sí, domingo Domingo sí en la puedo, tarde sí puedes. tarde. Bien. Alfredo, ¿tú puedes domingo en la tarde? Sí, claro, sin problema. Ok, Juan. Igual también el domingo, a la hora que Bien, sea. entonces, ¿qué les parece? Bueno, ustedes, aquí yo, porque el domingo luego muchos lo usan para, pues, reuniones familiares o salir. Digo, entonces sería en la tarde antes de que oscurezca o en la noche, donde están más cómodos para no por 10 minutos tengan que interrumpir una actividad importante para ustedes. Puede ser en la tarde. Sí, en la tarde como a las ¿Les 6, parece a las 6? Sí, Sí, está bien. Sí, a las Sí, a las 6. 6. Perfecto, entonces así lo vamos a programar, domingo 6 p.m. Entonces a las 6 p.m. yo les voy a enviar el enlace para el formulario y les voy a dar un cierto tiempo. No va a ser mucho, tal vez si acaso 10 minutos, máximo 20 de tiempo, que sea un tiempo eh, aceptable en el cual puedan ejecutar la evaluación. Este, y obviamente sí va a haber un límite. Fuera de ese tiempo, pues ya no se va a recibir. Para eso estamos poniéndonos de acuerdo, porque pues obviamente sería injusto que alguien lo enviara una hora después, porque pues tuvo más tiempo, ¿no? Y entonces queremos evitar cualquier eh, malentendido. Entonces les voy a dar un cierto tiempo, 10 minutos, tal vez 15 20 dependiendo. No son muchas preguntas, solo va a ser un cuestionario de la parte teórica. Y les comentaba, bueno, comentaba antes de que se conectaran Alfredo y Axel, que después de esta sesión, ya el lunes, vamos a meternos de lleno al cálculo de dominio y rango de funciones. Ahorita solo tuvimos un acercamiento para una primera impresión, pero ya vamos a entrar directo a ver diferentes tipos de funciones y el cálculo del dominio y rango para que tengan un bagaje amplio de funciones trigonométricas, funciones exponenciales, funciones
logarítmicas, funciones racionales como la de ayer, funciones irracionales, que vi que ya algunos veo que sí tienen cierto dominio, pero vamos a crear un bagaje más amplio para que tengan una buena base. Entonces vamos a poner ejemplos resueltos primero y luego ya les voy a ir poniendo ciertos ejercicios para que los vayan practicando. Y luego va a venir una evaluación, un problemario ya de esta parte que va a ser un poquito más no fuerte, sino más, pues más, ¿cómo diré? Más gruesa, ¿no? Esa parte de evaluación, porque va a ser, Más amplio, ¿no? sí, no tanto de amplio de cantidad, sino de, digamos, de aplicar ya el álgebra, aplicar ya los métodos para cálculo del dominio de rango. Ahorita les he dado solamente un primer acercamiento para que tengan la noción, ¿no? Ayer calculamos, por ejemplo, bueno, Alfredo vi que me envió, sí, ¿verdad? ¿Fue ese Alfredo? Los tres resueltos. Sí, Los tres resueltos. Entonces, bueno, qué bueno que ya tienes ahí cierto buen dominio. Pero bueno, vamos a hacer más ejercicios como ejemplos y más ejercicios de práctica para que luego la evaluación pues les sea muy fácil, pero sí sientan que tienen una buena base para calcular el dominio de rango de manera fácil de los tipos de funciones más comunes. Racionales, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, lineales, incluso que son de las más sencillas, pero vamos a ver ejemplos de cada uno. Bien, hoy vamos a terminar un poco temprano porque ya nos queda la última partecita de esta, de teórica, ¿no? De lo que venimos viendo de la parte teórica. Entonces, bueno, continuamos. Disculpen, me Eh, voy a ir tantito, ya vuelvo. Ustedes sigan, nada más aviso cualquier cosa. No voy a tener que Adelante, salir. Axel. Al ratito le subo las sesiones que nos quedan pendientes, incluida esta. Bien, entonces la función suprayectiva, recordando, es aquella en la que el conjunto de llegada está relacionado con al menos un elemento del conjunto de partida. Es decir, a todos los elementos del conjunto de llegada les debe llegar una flechita, un vínculo. No importando que en el conjunto de partida quede alguno sin relacionar. Aquí la base es el conjunto de llegada. Bien, entonces pasamos al siguiente. Y la función biyectiva es aquella que es inyectiva y que es sobreyectiva o suprayectiva al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, vamos a recordar la definición de la inyectiva. La inyectiva es aquella en la que al conjunto de llegada está relacionado máximo a uno, es decir, le puede corresponder o ninguno o máximo uno. La suprayectiva es aquella en la que al menos uno le corresponde a todos los elementos del conjunto de llegada. Puede ser más de uno, pero no puede ser ninguno. Al menos uno. Y entonces la biyectiva me dice que es aquella que es inyectiva y que al mismo tiempo es sobreyectiva. Entonces, si es inyectiva, quiere decir que máximo le debe corresponder uno a los elementos del conjunto de llegada. Y vemos aquí que se cumple máximo uno, máximo uno. A ninguno le llegan dos flechitas. Máximo le está llegando uno. Entonces, es inyectiva. Y es sobreyectiva porque al menos uno le está llegando. Aquí, para que fuera sobreyectiva, podría ser más de uno, pero para que fuera inyectiva, para que fuera inyectiva, tiene que ser inyectiva, es decir, que máximo uno le llegue, y también tiene que ser sobreyectiva, es decir, que al menos uno le llegue. En pocas palabras, solo le debe llegar uno solamente, uno solamente, uno solamente, uno solamente, uno solamente. Y con eso nos aseguramos que es tanto inyectiva y suprayectiva o sobreyectiva al mismo tiempo. Y entonces, cuando es así, se cumple que la función se denomina biyectiva. Si esto fuera que al rojo le llegaran dos flechitas, entonces sería sobreyectiva, pero no sería inyectiva. Por lo tanto, no sería biyectiva. Sí, sí, ¿me entienden esa parte, ese concepto?
Sí, sí, queda. Sí, sino para explicarlo un poquito diferente. Bien, entonces para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva, es decir, le debe llegar máximo uno, y tiene que ser sobreyectiva, es decir, le debe llegar al menos uno. Es decir, en pocas palabras, les debe llegar uno solamente, pero ninguno debe quedar sin que le llegue una flechita o una conexión. Y no a ninguno le puede llegar más de uno. Entonces, cuando es así, la función se denomina biyectiva. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, el primer ejemplo que tenemos, ¿de qué tipo sería? ¿Inyectiva, biyectiva o sobreyectiva? ¿De qué tipo sería este? Recuerden que nos basamos en los elementos del conjunto de llegada, estos. La definición de la inyectiva dice que máximo le debe llegar una o debe estar conectado a uno del conjunto de partida. Entonces, máximo le debe llegar una flechita. Entonces, a A le llega una flechita, a B le llega cero, ninguna, y a C le llega una. Entonces, aquí vemos que a ninguno le está llegando más de una. O sea, le está llegando o cero o máximo una. Por lo tanto, ¿de qué tipo sería esto? Sería de tipo inyectiva, ¿no? Sí, Luego, a este ejemplo que tenemos acá, al elemento A le están llegando dos flechitas, al elemento B le está llegando una y al elemento C le está llegando una. ¿De qué tipo sería esta? Sobreyectiva. Sobreyectiva, muy bien, porque le está llegando al menos una. O sea, ninguna se queda sin que le llegue un vínculo, una conexión. En este caso a la A le están llegando dos, quiere decir que le está llegando una o más de una, pero al menos una. Por lo tanto es sobreyectiva o suprayectiva. Esta tercera que tenemos aquí, ¿de qué tipo sería? Al elemento A le llega una, al elemento B le llega una y al elemento C le llega una. Sería igual sobre. bille- biyectiva, Sería biyectiva. ¿Por qué? Porque le está llegando máximo una y porque también es sobreyectiva porque le está llegando al menos una. Entonces, cuando tenemos, o sea, podemos decir que es inyectiva y es cierto, máximo le está llegando una, sí es cierto, es inyectiva, pero también es sobreyectiva porque le está llegando al menos una. Y entonces si es inyectiva y si es sobreyectiva, también es biyectiva. Y esta que tenemos acá, Eyectiva, ¿no? biyectiva, dice Alfredo. In. ¿Tú qué dices, Juan? eh, este, inyectiva, porque el de partida sí llega, o sea, parten todos, ¿no? Ok, a ver, veamos. Si fuera inyectiva, quiere decir que le debe llegar al conjunto de llegada máximo una. Al A le está llegando una. Al B le están llegando ¿cuántas? Dos, Dos. Y la inyectiva me dice que máximo una. Por lo tanto, no es inyectiva. inyectiva, Ahora, ¿será suprayectiva? La suprayectiva me dice que al menos le debe llegar una. A le llega una, a B le llegan dos, pero a C no le llega ninguna. La sobreyectiva me dice que al menos les debe llegar una. Por lo tampoco. tanto, no es sobreyectiva. ¿Y será biyectiva? No, No, ¿por qué no? pues porque ya no cumplió que sea inyectiva, ¿no?
porque no es inyectiva y porque no es sobreyectiva, por lo tanto, pues tampoco es biyectiva. Entonces, si lo ven, este tipo de función aquí no es ninguna de las tres, ni inyectiva, ni sobreyectiva, ni biyectiva. Sí, sí, ¿queda claro esa parte? Sí, sí queda. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya las respuestas, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, y esta no es ninguna de las tres. Muy bien. Aquí vemos una gráfica, la gráfica de una función inyectiva, por ejemplo, y aquí la gráfica de una función no inyectiva. La función inyectiva nos dice que a los elementos del conjunto de llegada les debe corresponder solamente un elemento del conjunto de partida. ¿Qué eje me marca o me delimita a los elementos del conjunto de llegada? ¿Cuál de los dos ejes? A ver, otra vez, por favor. Bien, ¿qué eje, el eje X o el eje Y, cuál de los dos ejes me representa a los elementos del conjunto de llegada? Pregunta de examen puede ser. ¿Eh? ¿El eje X o el eje Y? ¿Cuál de los dos me representa a los elementos del conjunto de llegada? De llegada serían los Y, ¿no? El eje Y, muy bien. Y entonces la función inyectiva me dice que a los elementos del conjunto de llegada, o sea, los elementos del conjunto Y, ya aquí en el plano cartesiano, le debe corresponder solamente un elemento o, bueno, dice máximo uno, ¿no? Puede ser ninguno o puede ser máximo uno. Un elemento del conjunto de partida, o sea, del eje X. Entonces, si me baso aquí en el eje Y y busco, por ejemplo, en esta línea punteada que aparece aquí, aquí en este punto que sería dos para Y, y si yo lo proyecto hacia la línea horizontal, encuentro que en la gráfica solamente va a haber un punto. O sea, para el eje Y, aquí en cada uno de los puntos del eje Y, por ejemplo, la línea punteada, lo que hago es proyectarlo hacia la curva, hacia la gráfica, que en este caso es esta en rojo, y debo encontrarme o debe cortar solamente en un punto a la curva. No podría cortarla en dos, porque la inyectiva me dice máximo con uno. O sea, todos los elementos del eje vertical, cuando yo los proyecte hacia la curva, hacia la gráfica, que es la de en rojo, la debe cortar solamente en un punto. Y entonces ahí genera ese vínculo. Lo que veíamos en la otra representación, que a los elementos del conjunto de llegada solamente le llega una flechita, o sea, una conexión de los elementos del conjunto de partida. Y vemos otro ejemplo acá, en el Y negativo, en este punto de la línea punteada, si proyecto este punto hacia la curva de manera horizontal, que es donde están los valores del eje X, lo debe cortar en un solo punto. Entonces, si lo tomara aquí en menos uno, también lo proyecto hacia acá, hacia la curva, y me encuentro un solo punto. Si tomara Y1 positivo, lo proyecto hacia la curva y me encontraría con un solo punto. Entonces, a los elementos del conjunto de llegada, que son los elementos del eje Y, cuando lo proyecto hacia la curva, hacia la gráfica, debe cortarla en un solo punto o en ninguno. Por ejemplo, aquí estoy en Y2, pero si me voy a Y3, si me voy a Y3 y trazo una línea punteada en Y igual a 3, ¿me encuentro con algún punto en la gráfica? Es pregunta, si estoy aquí en Y3 y trazo una línea horizontal punteada como la que está acá abajo,
me encontraría con algún punto de la gráfica. No, Pues no, no se ve que se intersecten. Al menos aquí no. Aquí, gráficamente lo que se ve aquí no. O si estuviera en y igual a 4 acá arriba y trazo esa línea horizontal, no me encuentro con la gráfica, ¿no? Ajá. No lo corta la gráfica en ningún punto. ¿Y qué me dice la definición de la inyectiva? Que a los elementos del conjunto de llegada, o sea, los elementos del conjunto Y, del eje Y, debe de corresponderle máximo uno del de partida. O sea, puede ser ninguno o puede ser máximo uno. En Y igual a 2 si hay un punto, una unión con los elementos del conjunto de partida. Aquí veo el punto azul. Pero si me voy a Y igual a 4 y trazo esa línea, no va a haber ninguno. Entonces, o cero o ninguno o máximo uno. Entonces, por eso es una función inyectiva, que a los elementos del eje Y, cuando yo lo proyecto horizontalmente, eso debe cortar a la gráfica en máximo un punto, o en ningún punto, o en máximo un punto. Entonces, gráficamente aquí vemos una función inyectiva. Ahora pasamos acá. Y aquí, por ejemplo, en Y igual a uno, si trazo la línea horizontal, ¿en cuántos puntos corta la gráfica? En, Dos. en dos, exactamente. Y cualquier punto que yo tome del dominio del eje Y, pregunta, el dominio aquí, en esta gráfica, en esta parábola, ¿cuál sería el dominio? ¿O cuál creen que es el dominio? todos los reales, ¿no? Todos los reales, muy bien. ¿Y cuál sería el rango? Desde cero ¿Cero? al infinito positivo, ¿no? Al infinito, exactamente. Entonces, los elementos del eje Y, que son el rango, puedo ver yo aquí que va desde el cero hacia arriba, hacia los positivos infinitamente. Entonces, cualquier punto que yo tome en este rango, yo dije dominio hace ratito, rango, del eje Y, cualquier punto que yo tome y trace esa línea horizontal, me va a cortar a la gráfica en dos puntos. Y entonces no es una función inyectiva porque ya está unido, los elementos del conjunto de llegada están unidos a más de uno y la inyectiva me dice que debe ser máximo uno. Entonces, si no es inyectiva, ¿de qué tipo será? Podría ser su proyectiva, ¿no? Suprayectiva, muy bien, porque la suprayectiva me dice que los elementos del conjunto de llegada, o sea, del eje Y, deben estar unidos al menos a uno, o sea, mínimo a uno. Y aquí cada elemento del conjunto Y, del eje Y, está unido a dos. Y si yo trazo en cualquier punto que yo quiera del rango, trazo una línea horizontal y me va a cortar a la gráfica, a la parábola, en dos puntos. Entonces, mínimo a uno, o sea, al menos a uno. Entonces, es, eh, es suprayectiva. No es inyectiva, claro, pero es suprayectiva. Bien, ¿preguntas hasta ahí? No. Muy bien. Y ahora vamos a terminar esta parte teórica que veremos viendo con las funciones pares e impares. Entonces, para comenzar, vamos a partir de la definición de la función par y de la función impar. Y luego vamos a ver algunos ejemplos de, de cómo corroborar cuando es una función par o una función impar. Entonces, definimos una función par. Una función es par si se cumple esta definición matemática. Una función se considera una función par si se cumple que f de x, la función original f de x, sea igual a f de menos x. Es decir, si yo tengo f de 5, por ejemplo, y luego en vez del 5 positivo, yo sustituyo un 5 negativo,
me quede exactamente igual que la función original. Y entonces en ese caso se denomina que esta sería una función par. Las gráficas de las funciones pares presentan simetría respecto al eje de las ordenadas. ¿Cuál es el eje de las ordenadas? El eje Y. Se le llama eje Y o eje de las ordenadas. Entonces dice que las gráficas de las funciones pares presentan simetría respecto al eje de las ordenadas. ¿Y cómo sería un tipo de gráfica que tenga simetría respecto al eje Y? Yo tengo un eje vertical Y. ¿Qué tipo de gráfica eh, plasmada en el plano cartesiano? ¿Qué tipo de gráfica podría yo identificar que es simétrica respecto al eje Y? Una función cuadrática, Muy bien, exactamente. Como la que acabamos de ver, una función cuadrática. Y aquí la tenemos, ¿verdad? El ejemplo. Entonces la siguiente función dice es par. F de x igual a x cuadrada menos uno. Esa es la función original, f de x. La definición me dice que f de x debe ser igual a f de menos x. Entonces, f de x es x cuadrada menos uno. Ahora, si yo en vez de x sustituyo menos x en la función x cuadrada menos uno, si me queda igualita como x cuadrada menos uno, entonces sería una función par. Y entonces hago la demostración. F de menos x sería que en vez de x positiva, yo sustituyo x negativa. Y como dice que está elevado al cuadrado, pues en ese caso lo elevo al cuadrado. El menos uno me queda así porque no tiene x. Y entonces menos x al cuadrado me deja x cuadrada menos uno. ¿Y esto a qué es igual? X cuadrada menos uno es igual exactamente a f de x. Por lo tanto, esta función o las funciones cuadráticas, por lo general, que no tienen al elemento x a la uno son pares. Y obviamente su gráfica pues es una parábola, ¿verdad? Que respecto al eje Y tiene simetría. Muy bien. ¿Preguntas de este? no. Bien, No, vamos a entrar, después le digo de esta parte, vamos a entrar a los ejercicios, ya puros ejercicios, muchos ejercicios, de esto, del dominio, del rango, de las operaciones con funciones, para que vayamos migrando hacia los problemarios. Ahorita estamos solamente hablando de un poco de teoría, ciertas definiciones. Muy bien. Ahora, una función es impar si se cumple lo siguiente, que f de menos x sea igual a menos f de x. Las gráficas de las funciones impares presentan simetría rotacional con respecto al origen, es decir, la gráfica no cambia si se rota 180 grados. ¿Se imaginan qué tipo de gráfica sería? ¿Qué tipo de función graficada nos daría esta simetría? Una simetría rotacional que si yo le doy una vuelta de 180 grados queda exactamente igual. Una pregunta, maestro. ¿Sí? ¿Cómo se lee el símbolo al final? Esa que parece una V o A invertida más bien. Ah, que depende de x, que la función depende de x.
Sí, sí, Juan, sí. No, no, ¿Mande? no se me ocurre ni una. Ah, bien, ok. Bueno, aquí de hecho, pues nos muestra, bueno, aquí yo estaba pensando que podría ser una pista, pues una función cúbica, ¿no? O la función cúbica, que ahorita vimos una en el ejemplo de la función inyectiva, de la gráfica de la función inyectiva y la no inyectiva, había una función cúbica. Bien, entonces la función cúbica pues sería un ejemplo de una gráfica que presenta una simetría rotacional, que si yo la roto 180 grados, queda exactamente igual. Ahorita vamos a ver que es como una S que sube o baja dependiendo cuando sube. Sube, pasa por el origen y luego se curva nuevamente. Entonces aquí dice la siguiente función es eh, aquí debería decir es impar, ¿no? Aquí está erróneo, aquí debería decir impar. F de x es x al cubo. La definición me dice que f de menos x debe ser igual a menos f de x, cuando la entrada es x. Entonces aquí primero debería calcular f de menos x. Entonces f de menos x, en vez de x positivo, yo meto x negativo y como está elevado al cubo, lo elevo al cubo. ¿Y cuánto me da menos x al cubo? Me da menos x cúbica. Bien, y entonces menos x cúbica es f de menos x. Y ahora, menos f de x, ¿cómo calcularía menos f de x? Pues simplemente anteponiendo un menos a la función f de x. Si yo lo antepongo simplemente un menos a la función f de x, sería menos x al cubo. Y entonces menos f de x, que sería menos x al cubo, quedaría exactamente igual que f de menos x, que me dio menos x al cubo. Y entonces esta función sería una función impar. Por ejemplo, una función, bueno, ya lo vimos, la gráfica de una función cúbica. Si yo le doy una vuelta de 180 grados, me quedaría exactamente igual. La misma forma, no cambiaría. 180 grados obviamente con respecto a el eje vertical, ¿no? Porque en el eje horizontal pues sí me quedaría diferente. Es con respecto al eje vertical. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, otra vez ahí lo de... Otra vez esta parte. Sí, por Bien. favor. Primero la definición. La definición para que una función sea impar es que f de menos x sea igual a menos f de x. Primero debería obtener f de menos x. La función original es f de x igual a x al cubo. ¿Cómo calculo f de menos x, así como en la función par? ¿Cómo lo calculo? Bueno, pues a la función original que es x al cubo, en vez de x al cubo, yo le introduzco menos x, porque voy a calcular f de menos x. Entonces, aquí a x al cubo le introduzco menos x. Aquí está, menos x. Pero está elevado al cubo. Por lo tanto, quedaría menos x al cubo. Estoy calculando f de menos x, la primera parte de la izquierda. Entonces, menos x al cubo, pues sería menos por menos por menos, menos x por x por x, x al cubo. Y entonces f de menos x me queda menos x al cubo. ¿Bien? F de menos x me queda menos x al cubo. Es esta parte izquierda. Luego, menos f de x, ¿cómo se calcula? Pues simplemente a la función f de x le antepongo un signo negativo. Es decir, aquí le antepongo a esta función f de x un signo negativo. Entonces sería menos f de x igual a qué? A menos, a la x cúbica le antepongo simplemente el signo menos. Menos x al cubo. ¿Y cómo me queda menos f de x? Me queda menos x al cubo. Exactamente igual que
f de menos x que está aquí. Por eso aquí, bueno, aquí de manera ya directa, se le pone que f de menos x es igual a menos x elevado al cubo, lo cual me da menos x cúbica, y lo cual es exactamente igual a anteponerle un signo negativo a f de x, que sería menos x cúbica. Me quedaría igual, menos x cúbica, y si le antepongo un signo negativo aquí para que sea menos f de x, me quedaría menos x cúbica. Y entonces serían iguales f de menos x, que es menos x al cubo, que menos f de x, que es menos x al cubo. Y entonces se cumple aquí la condición de que f de menos x sea igual a menos f de x. Y entonces tenemos una función impar. Aquí le faltó, es impar, debería ser impar. ¿Sí, Juan? Más o menos. Sí, sí, gracias. Muy bien. Y entonces aquí llegamos a la parte final. Ya vemos que aquí la gráfica sería la función cúbica, que si la rotamos 180 grados quedaría exactamente igual. Se vería igualita. Por eso dice que tiene simetría rotacional. Que si la roto 180 grados, me queda en la misma posición. No queda diferente, queda en la misma posición. Esa sería la simetría rotacional. Y entonces hasta aquí llegamos a la parte digamos, la parte teórica, la parte fundamental de los conceptos. Estas diapositivas se las voy a enviar ya todas juntas al ratito al WhatsApp, y también les voy a enviar las tres sesiones grabadas, la de hoy, la de ayer y la de antier, para que puedan con la diapositiva y puedan también con las grabaciones, ver o hacer el repaso, y el domingo a las 6 les envío entonces el formulario de la evaluación eh, teórica. Va a ser simplemente un cuestionario de opciones múltiples seguramente, o bueno, voy a ver si es múltiples o abiertos. Probablemente sea una combinación de opciones múltiples y preguntas abiertas, pero todo teórico. Y entonces, probablemente tal vez identificarle alguna formulita, pero así va a ser. Ya a partir del lunes entraremos a los ejercicios de todo lo que hemos estado viendo de manera teórica, ya meternos a puros ejercicios. Por eso es importante que la parte teórica la tengan bien cimentada para que a la hora de aplicar los ejercicios lo recuerden bien la definición, y les sea fácil ir evolucionando sobre esto, sobre los cálculos. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Este, no sé, no recuerdo si dio algún texto como que pudiéramos también seguir. Ah, les envié un libro digital ahí Ah, al WhatsApp. ¿Sí lo viste? no, no lo he visto, por eso la pregunta, pero Ah, ahorita bien. lo localizo. Este creo que fue lo primero que envié. Ah, Ahí hay un libro digital. Viene conceptos como estos. No, lo primero que envié fue la evaluación diagnóstica, y luego ya les puse libro Cálculo Diferencial e Integral, cuarta edición de Edwards. ah, sí, gracias. Sí, ahí viene la parte de texto que puedes consultar estos conceptos, y les voy a enviar las diapositivas donde vienen estas definiciones que vimos, los ejemplos, las gráficas y la grabación. O sea, van a tener, digamos, tres cosas para hacer el repaso necesario, y va a ser muy sencillo, preguntas teóricas eh, de los conceptos que hemos visto, probablemente tal vez identificar alguna formulita, como por ejemplo, identifica cuál es la función par y la función impar, ¿no? Sería la definición, f de Sí. x igual a f de menos x para la función par, y f de menos x igual a menos f de x para la función impar, por ejemplo. Cosas teóricas, más que nada. Ya la siguiente semana ya empieza la parte de cálculos, y después de esa parte de cálculos, de toda la parte de funciones, vamos a meternos ya a límites. Y como pudieron ver ayer, por ejemplo, me decía, me parece que Alfredo,
que entonces una asíntota pues sería un límite, exactamente, ¿no? Entonces ahí empiezan ya los acercamientos a lo que es un límite. Y así vamos a ir avanzando gradualmente para que vaya conectándose una cosa con la otra. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no. Bien. Alfredo, Axel, ¿alguna pregunta? No, Muy bien, entonces hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Les envío en un ratito ya las tres grabaciones, las diapositivas, y nos quedamos pendientes para el domingo entonces a las 6 p.m. para la primera evaluación. Entonces es importante que tengan en cuenta que va a haber un tiempo límite para poder enviar las respuestas. Fuera de ese tiempo, pues ya no se van a recibir. Para que lo tengan en cuenta, para que por eso lo acordamos el día y la hora, para que no tengan problemas de si llegara a surgir o alguna modificación, porque lo que buscamos es que, pues obviamente, haya un consenso. Si alguien llegara a no poder y sabe, o sea, mañana, por ejemplo, o el sábado, ve que no va a poder a esa hora, nada más coméntenme ahí el WhatsApp privado y lo reagendamos, lo volvemos a reagendar para que todos tengan esa facilidad. Entonces, Muy nos bien. vemos. Entonces, ¿sí? Sí, está bien. Ok, muy bien. Entonces, nos vemos entonces el lunes ya en la sesión de las 8 p.m. El domingo nada más te envío la evaluación y ya el lunes pues, les doy su resultado de la primera evaluación y ya van a ir juntando ese porcentaje que al final debe sumarle al menos un 80%. Entonces, gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos, muchachos. buenas noches, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.